palabra. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza y honor, Padre, por quien tú eres. Señor, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre eterno. Señor, te damos infinitas gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, a través de la historia, Señor, en la iglesia que tú creaste, que tú viniste a instaurar, de la cual Cristo es la cabeza. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy. Gracias por lo que has hecho en nuestro presente, Señor, preservando a tu iglesia, impulsando a tu iglesia, Señor, protegiendo a tu iglesia y usando a tu iglesia, a las personas que conformamos, a las piedras vivas que conformamos tu iglesia para el avance de tu reino, Señor. Hoy venimos delante de ti con esta actitud, Señor, de agradecimiento a ti y de sometimiento a tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables a través de este pasaje en las Escrituras, Señor, y que tú me ayudes a mí, Señor, a poder expresar de manera clara, Señor, de tal forma que mis hermanos puedan ver a Cristo, Señor, no a un hombre hablando, sino que pueda yo de alguna manera desaparecer del púlpito y que lo único que puedan ver sea a Cristo y a este glorificado, Señor, y que tú puedas estar provocando en nuestros corazones, Señor, este efecto que solamente tú haces, Señor, de preparar la tierra de nuestros corazones, convertirla en tierra fértil en la cual esta semilla pueda caer, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy bien emocionado, como dije al principio, de comenzar el día de hoy con nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Y creo que no hay mejor, no lo voy a decir así, lo voy a decir de esta forma: ¿en qué momento venimos? Dios nos provee de este tiempo para que podamos predicar este libro. ¿Cuántas cosas están sucediendo a nuestro alrededor el día de hoy? Yo hace 15 días que predicaba acerca del pasaje de 2 Tesalonicenses 2, donde se hablaba de estos eventos escatológicos del final de los tiempos, y les anunciaba yo que pronto iba a haber ciertos momentos de lunas rojas y fiestas judías que a lo mejor muchos iban a empezar a interpretar como ahora sí, el final de los tiempos. Y justo en este periodo de tiempo se desata una guerra en Israel. Justo en este tiempo está pasando este asunto en la India y en tantos lugares que están aconteciendo tantas cosas que sin duda nos llevan a pensar en el fin de los tiempos. Ahora, el fin de los tiempos es algo que también se ha romantizado y se ha romantizado de mala manera. Muchos de los cristianos que yo conozco, no solamente aquí, sino alrededor del mundo, temen el libro de Apocalipsis, porque tenemos esta perspectiva, y cuando digo romántica, no digo romántico cariñosa, sino nos han romantizado en Hollywood, en las películas, todo este asunto del fin del mundo como algo catastrófico. Y si bien el libro de Apocalipsis verdaderamente posee algo de catastrofismo, nosotros debemos preguntarnos cuál es el verdadero mensaje del libro de Apocalipsis. ¿De qué se trata verdaderamente el libro de Apocalipsis? Yo quiero preguntarles, casi no hago esto, ustedes ya lo saben, pero levanten las manos honestamente quienes han leído el libro de Apocalipsis. Ok, unos cuantos. Los que no lo han leído, piensen por qué no lo han leído. Muchos cristianos ven el libro de Apocalipsis como un libro intocable, un libro que no, hay que leer hasta Judas, porque pues hasta ahí todo va bien. Pero el libro de Apocalipsis, aguas, porque tiene cosas que no entiendo, pero también tiene cosas que me dan miedo, que me producen terror, que me producen una sensación de angustia por lo que va a suceder. ¿Es eso? ¿Es esa la temática del libro de Apocalipsis? ¿De eso habla el libro de Apocalipsis? Este libro de Apocalipsis, que originalmente o realmente es una carta, o son cartas que se escribieron
para 7 iglesias, como lo vamos a ver en un momento, fue escrito en su momento para un grupo de iglesias en Asia que estaban pasando por un momento muy similar al que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Ellos estaban pasando por un tiempo de persecución, aunque nosotros no vivimos una persecución física todavía aquí donde está, en este lado del mundo, pero los hermanos de estas iglesias en Asia estaban viviendo en persecución. Este es el contexto histórico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los primeros 3 capítulos, los que lo han leído, comienzan hablando, o más bien a partir del capítulo 2, comienza hablándoles a 7 iglesias por las cuales el apóstol Juan seguramente tenía un profundo preocupación por su situación. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas iglesias estaban lidiando con, número 1, como ya lo mencioné, la persecución de muerte sobre algunos de ellos, pero también estaban luchando algunos de estos creyentes con estaban pasando por un periodo de una probable apatía, o algunos estaban siendo tentados hacia la prosperidad, algunos estaban siendo tentados hacia la inmoralidad, al pensar que tal vez todavía el tiempo del advenimiento de Cristo no estaba cercano, o tal vez al pensar que el advenimiento de Cristo se había retardado. Esta carta no tiene la intención de aterrorizar a estas iglesias que iban a recibir esta carta, que estaban en persecución ya de por sí, y que algunos estaban siendo tentados. Ya cuando lleguemos a Apocalipsis 2 y 3 vamos a ver cómo si estas iglesias tenían algo, algunas eran tentadas de una manera, algunas eran tentadas de otra a abandonar la fe cristiana o a dejar de vivir la verdadera fe cristiana. Y el apóstol Juan, Dios a través del apóstol Juan, les envía estas cartas a estas iglesias para decirles lo que va a suceder, para anunciarles lo que ha de suceder en los últimos tiempos. Este primer pasaje de Apocalipsis que hemos seleccionado, Apocalipsis 1, vamos a ver hoy del versículo 1 al versículo 8, es algo así como dicen en inglés, preview, como en español creo que le dicen avance de una película, como un tráiler de una película. ¿Saben lo que es un tráiler de una película? Cuando tú vas al cine a ver una película, primero te ponen los tráilers de otras películas para que te llame la atención y quieras verlas. A mí me encanta un tráiler de una película reciente, que es la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder. Por la temática, pero también me gusta cómo comienza, y la mayoría de los trailers de las películas pretenden darte un pequeño atisbo, un pequeño adelanto de lo que se va a tratar, una idea general de lo que se va a tratar la película, pero sin revelarte el final de esa película, sin revelarte cómo termina la historia, sin revelarte quién va a ser el verdadero héroe de la historia, o quién va a ser el que provea este punto de quiebre en la historia para que se dé el final de esta. Esa no es la intención de un tráiler de una película, adelantarte el final, sino solamente, incluso tú ves los tráilers de películas y ves que unen escenas que ya luego cuando ves la película completa dices, esta escena no iba con esto, lo hicieron para provocar en mí esto, pero a la final terminó de una manera completamente diferente de lo que yo pensaba que iba a terminar. Apocalipsis, y este pasaje de Apocalipsis 1, versículo 1 al 8, es como ese tráiler que Juan nos quiere dar acerca del libro de Apocalipsis. Sin embargo, no es ese tipo de tráiler como el de las películas que pretenden dejarte en un suspenso incierto, sino que más bien es ese tipo de tráiler que te da lo que dicen los jóvenes millennials, un spoiler. El tráiler es el avance de la película. Un spoiler es cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Al final el que arregla todo es Flash en la película de la Liga de la Justicia, ¿no? Ahí va entrando Flash, mírenlo.
al final de la película es Flash el que arregla toda la situación. Y tú dices, oye, no hagas eso, ¿por qué me revelas el final de la película? Yo lo que quería era verla entusiasmado, estar con las palomitas así, y al final, pues, emocionarme de lo que suceda. Juan pretende darnos un tráiler que contiene un spoiler de cómo termina la historia, de qué se trata la historia y de quién se trata la historia. Porque el libro de Apocalipsis no está escrito para entretenernos como las películas, ni para aterrorizarnos como las películas, sino que tiene el objetivo de traer esperanza y paz y gracia a estas iglesias que estaban viviendo esta tremenda persecución en aquel momento. Es un pasaje precioso, así que les invito a que lo leamos. Escuche bien y lea bien. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo. Ese es el tema central de la historia. Ese es el gran tema de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. De hecho, Apocalipsis significa revelación. Algo que nos es revelado, algo que nos es permitido ver con claridad. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Escucha, aquí hay una declaración de propósito. Dios le dio esta revelación a Juan, ¿para qué? Ahí tienen un para. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual, o sea Juan, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo otra vez y de todo lo que vio. Escucha lo que viene a continuación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. Gracia a vosotros y paz. Aquí hay una declaración de propósito. Hermanos, todo lo que les voy a decir a continuación en esta carta no es para aterrorizarlos. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. No es para aterrorizarnos este mensaje. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene el spoiler. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego los que tienen ahí en rojo en sus Biblias, aquí es Dios mismo expresándolo, Jesús mismo expresándose. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué palabras nos da el apóstol Juan? Es increíble que el libro de Apocalipsis hasta este momento haya sido para muchos cristianos como intocable porque les da miedo, cuando el mensaje de Apocalipsis es gracia, paz y el anuncio de que aquel que nos amó y nos lavó con su sangre e hizo de nosotros un pueblo de sacerdotes para su Dios y Padre, regresará por nosotros. Ese es el mensaje de Apocalipsis. La revelación
de Jesucristo es el gran tema de Apocalipsis. Es el gran tema de principio a fin. De hecho, la revelación de Jesucristo es el gran tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, aquel que consumaría la obra perfecta de Dios. La revelación que Dios le dio a Juan para mostrarnos a nosotros. Dios, más adelante, cuando veamos la próxima semana las circunstancias en las que estaba Juan y cómo él recibió este mensaje, nos vamos a dar cuenta que en verdad este libro no fue escrito, o estas cartas no fueron escritos por inspiración humana simplemente, sino que nos dice aquí Juan que Dios le dio esta revelación a Juan. Dios mismo inspiró esta carta. Dios, aquel que prometió que estaría con su iglesia, Cristo Jesús, que prometió que estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, que estaba viendo a su iglesia ser perseguida, ser tentada a abandonar la fe por una circunstancia o por otra, les escribe esta carta de gracia y de paz para recordarles su obra. Dios mismo es el autor de esta carta. Dios le dio esta revelación a Juan. Y luego vamos a un donde dice para qué le dio esta revelación a Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, es decir, a los hijos de Dios, a los creyentes que forman parte de su iglesia, para mostrarles las cosas que deben suceder pronto. Para mostrarles las cosas que deben suceder pronto. Como dije anteriormente, estas cosas que son reveladas a esta iglesia perseguida, a esta iglesia tentada con diferentes situaciones en su cristianismo, Dios les da esta revelación para que ellos puedan saber, para mostrarles de qué se trata y cómo termina esta historia. Podemos nosotros intuir que el deseo de Dios, asimismo el deseo de Juan, es consolar a esa iglesia perseguida, darle dirección a esa iglesia que está dudando en algún sentido en su fe, es darle exhortación a aquellas iglesias que se están relajando en su cristianismo, en su manera de vivir su fe. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Hermanos, cuando la Biblia nos es dada a nosotros, no nos es dada para que titubeemos, no nos es dada para que dudemos. La Biblia no es un libro de acertijos que hay que descifrar. La Biblia es un libro, es la palabra de Dios que nos revela la verdad clara, profunda, pero clara, de tal forma que todos la podamos entender para que tengamos paz en nuestras vidas, para que podamos entender que si estamos en Cristo vivimos bajo la gracia de Dios, bajo la protección del Señor, para que podamos estar firmes en lo que creemos. Y dice que les da esta visión a Juan para que muestre a los siervos, a los creyentes de estas iglesias, para que les revele las cosas que deben suceder pronto. Acerca de las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Muy probablemente muy probablemente hace unos 1970, 80 años más o menos, es decir, unos 40 y tantos, 50 y tantos años después de Jesucristo. Y parece que se ha tardado un poco en cumplirse la profecía, porque hoy estamos en 2021 y esto no ha sucedido. Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de tiempos, y esta palabra tiempo va a ser una palabra muy común en todo el libro de Apocalipsis, debemos interpretarla de la manera en que, no de manera literal, muchas cosas son expresadas de manera literal, pero muchas de estas cosas son
expresadas con simbolismos y de maneras en las que nosotros debemos interpretar a la luz de toda la Escritura. Y en toda la Escritura, cuando la Biblia habla de los tiempos, habla de los tiempos en términos no solamente humanos, sino en tiempos de los planes de Dios. Para usted y para mí, tal vez la humanidad, más de 2000 años después de Cristo, se nos hace mucho tiempo, pero la Biblia también nos narra que Dios ha tenido paciencia para que muchos sean salvos. De tal forma que cuando Él se refiere a las cosas que sucederán, pronto, o a las cosas que sucederán, como lo dice aquí literalmente, mostrar a su siervo las cosas que sucederán pronto, se refiere a este tiempo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nos narra, conforme vayamos avanzando en el Apocalipsis, cómo será el advenimiento, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, hermanos, para aquellos hermanos de aquella época, debieron vivir como si eso fuera a suceder pronto, la próxima semana, el próximo mes o mañana mismo. Pero para ti y para mí es la misma instrucción, vivir y atesorar estas palabras, porque esto sucederá pronto. Puede suceder en cualquier momento, puede suceder hoy mismo, puede suceder en 100 años. Eso tú y yo no lo sabemos, pero esto sucederá pronto en el tiempo del Señor. Y lo da a conocer por medio de su ángel, dice. El libro de Apocalipsis va a estar lleno también de menciones de ángeles, de demonios, de bestias que suben de la tierra, de dragones, de figuras místicas y de mucha simbología que está presente en todo el libro de Apocalipsis, con la cual muchos se confunden, con la cual muchos piensan que lo que tenemos que hacer es interpretar todas y cada una de las figuras que aparecen ahí, todas y cada una de las bestias, todas y cada una de las menciones, pero muchos de estos son simbolismos, y conforme vayamos a esos pasajes, nos daremos cuenta de cómo estos simbolismos tienen sí una conexión con lo terrenal, pero nos ayudan a darnos una idea de la dimensión de lo que serán las cosas. Este mensaje es como Juan dándonos a nosotros los lentes. ¿Cuántos han visto una película en tercera dimensión? Te piden que te pongan unos lentitos, ¿sí han visto? Que te ayudan a ver claramente la película. Si tú entras y dices, no, a mí no me gustan los lentes, no me gustan los lentes. Oiga, señora, pero no va a entenderle la película, no importa. Y vas a ver todo borroso, ¿no? Y al final, oye, ¿de qué se trató? No entendí nada, porque veías borroso. Juan en este primer pasaje, versículos 1 al 8, nos da como los lentes adecuados para poder leer todo el Apocalipsis. Juan nos da estos lentes como en esas películas 3D para que veamos con claridad, para que no veamos borroso y podamos entender el verdadero mensaje del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, para el creyente, Apocalipsis no es un libro de terror. Por el contrario, ve lo que dice el versículo 3. Ve lo que dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Pero ¿cómo comienza diciendo? Aguas con los que lean el libro de Apocalipsis. Hey, ojo, que si no estás suficientemente santificado, aguas con leer el libro de Apocalipsis. No leas el libro de Apocalipsis si no has leído todas las escrituras primero, que yo te aconsejo que leas todas las escrituras. Pero ¿qué dice acerca de los que leen y de los que oyen y atesoran este mensaje? Que son bienaventurados. Lo que pasa es que para ti, para mí, ya luego la palabra bienaventurado no resuena tanto. Vamos a ayudarnos un poquito con las versiones. Ve cómo lo menciona la nueva versión internacional. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito. Son dichosos los que lo leen. Ve cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía
y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Lo vuelvo a leer. Dios bendice al que lee a la iglesia estas palabras. Esto me emociona. El hecho de yo predicarles el Apocalipsis, dice la Biblia, que dice el pasaje que Dios me bendice a mí y te bendice a ti cuando lo lees y se lo lees a alguien más. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Escucha esto, y bendice. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás durmiendo? ¿Estás pensando en otra cosa? ¿Estás pensando en lo que vas a comer al rato? ¿Estás pensando en la fiesta que te invitaron más tarde? ¿O estás escuchando el mensaje de la profecía sabiendo que Dios bendice a los que escuchan el mensaje? Y luego ve lo que dice: y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Esto sí nos da una perspectiva correcta de este mensaje. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha estas palabras y bienaventurado el que guarda estas palabras. De tal forma que yo les pregunto, ¿quién de ustedes necesita bendiciones en su vida? Pues todos vamos a levantar la mano, ¿no? De tal forma que entonces podemos decir, tú y yo necesitamos leer Apocalipsis. Necesitamos oír Apocalipsis. Tristemente en muchas iglesias incluso no se predica el Apocalipsis. Es que le va a dar miedo a los hermanos. Es que, etcétera, etcétera. Es que muchos se han equivocado con la venida de Jesús. Es que no es un libro para sacar cuentas. Necesitamos Apocalipsis, hermano. Necesitamos el Apocalipsis leído. Necesitamos el Apocalipsis predicado. Necesitamos Apocalipsis escuchado y atesorado, porque hay bendición en ello. Hay bendición en leer, en escuchar y obedecer Apocalipsis. En primer lugar, dice la Escritura, porque el tiempo está cerca. Hermanos, usted y yo somos llamados a ser entendidos en los tiempos. Con todo esto que está sucediendo alrededor, muchos cristianos están siendo movidos de su fe a pensar y a creer cualquier interpretación que cualquier persona dé de los acontecimientos. Dicho sea de paso, con lo que está sucediendo hoy, Israel no es el termómetro de Dios. Israel no es el reloj profético de Dios. Cristo es el reloj profético de Dios. Cristo es el termómetro de Dios. Por supuesto que debemos orar por la paz en Israel, pero también debemos orar por la situación del coronavirus desatada en India, así como en los demás países, y debemos de orar por Israel, como vamos a ver más adelante, para que se cumpla la promesa de que muchos de ellos vendrán al conocimiento de Cristo. Todo es acerca de Cristo Jesús. Y nosotros debemos entender que el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. A juzgar a los vivos y a los muertos, pero a darle la recompensa eterna a todos los que están en Él. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, necesitamos Apocalipsis porque el tiempo está cerca. Debemos vivir con esta perspectiva. Debemos ser entendidos en los tiempos. Ayer platicaba con una hermana de esta iglesia que me estaba recomendando un libro, y yo le decía, ¿cómo necesitamos nosotros tener conocimiento de la era en la que estamos viviendo? Tener conocimiento de la forma de pensar, de las filosofías de este mundo para poderlas contrastar, pero más importante, necesitamos conocer la Escritura para saber qué es lo que está aconteciendo y cómo esto tiene un cumplimiento dentro de la palabra de Dios, y no perdernos. Porque todas estas son señales de que efectivamente el tiempo está cerca. Hay bendición en leer, en escuchar, en atesorar Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Pero te voy a decir también por qué. Porque según lo que hemos leído, tú y yo necesitamos el Apocalipsis porque produce en nosotros esperanza. Apocalipsis no produce terror, Apocalipsis produce esperanza. Esperanza. Ve a partir del versículo 4 al versículo 8, donde Juan nos dice quién es el remitente. Comienza diciendo Juan a las 7 iglesias. Juan es el remitente
las 7 iglesias de Asia son el receptor, pero también nos habla del asunto. También este pasaje del 4 al 8 nos habla del asunto, de qué se trata el mensaje de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de él. Ve cómo ahí mismo en el versículo 4, así como en el versículo 4, nos habla de una persona. A Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel, ¿de quién? De aquel que es, que era y que ha de venir. Y luego al final en el versículo 8 lo vuelve a repetir. Ve lo que dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir. ¿Y quién es este Dios que es desde la eternidad, que era y que ha de venir? Pues nos lo dice a partir del versículo 5 al versículo 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. De tal forma que Juan, si este Juan que escribió el Apocalipsis, de lo cual estamos bastante seguros, no completamente seguros, es el mismo Juan que escribió las cartas y el Evangelio de Juan, pues sin lugar a dudas él nos quiere dejar claro que Cristo Jesús es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Es Dios mismo quien le ha dado este mensaje, y este mensaje es acerca de Dios mismo y las cosas que Él hará y las cosas que sucederán previas a su regreso. Las cosas que sucederán pronto, y este pronto es este periodo de tiempo en el que tú y yo vivimos. Hablábamos con los varones la otra vez de cómo nos hace falta esta perspectiva a ti y a mí acerca de en qué era estamos viviendo. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Desafortunadamente muchos piensan que estamos viviendo en la era del reggaetón y de la inmoralidad sexual. Efectivamente eso está sucediendo, pero tú y yo como creyentes, la manera de interpretar nuestra vida es que estamos viviendo en un periodo de tiempo entre el que Cristo vino para morir por nuestros pecados y Cristo regresará para llevarnos a la gloria. Esa debe ser nuestra perspectiva. Va dirigido a las 7 iglesias de Asia esta carta. Otra cosa que vamos a ver muy común en el libro de Apocalipsis es la numerología. El número 7 se va a repetir varias veces, que tiene que ver con la perfección. El número 12 se va a repetir varias veces, que tiene que ver con cómo Dios identifica a su pueblo con 12 tribus y a su iglesia con 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas veces repetido el número 10. Vamos a ver repetido muchas veces el número 4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacar cuentas para ver cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? No, interpretarlos a la luz de la misma palabra en su momento. Pero este mensaje a estas 7 iglesias, vuelvo a leer, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, tiene la finalidad también de decirnos no solamente para quién es, sino de parte de quién es y de quién se trata esta carta. Y no solamente de quién se trata, como hemos visto, de que es del Señor Jesucristo y su regreso, sino de qué hará Él en ese regreso. Versículo 7, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ve cómo dice en la segunda parte del versículo 8, el que es, el que era y que ha de venir, vuelve a repetir, el Todopoderoso. El mensaje de Apocalipsis, entonces, es un mensaje de gracia y paz, porque su remitente,
original, la persona que dictó esta carta, es la misma persona que, como dice el pasaje, nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Necesitamos Apocalipsis porque produce en nosotros esperanza al saber que es acerca de aquel que viene. ¿Quién es? Ve lo que dice versículo 4 en la parte B. De aquel que es y que era y que ha de venir. Cuando Juan menciona estas palabras, ¿qué te hace pensar en esto? Era, es y ha de venir. Eternidad. Ese que va a venir es el eterno. Eterno, es el eterno Dios. Nos habla también de 7 espíritus que están, ¿dónde? Delante de su trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? No sabemos. Cuando estemos ahí en la gloria, tal vez el Señor nos revele completamente. No sabemos exactamente a qué se refiere. Después habla de 7 iglesias, no sabemos, y habla de 7 ángeles que son los pastores de estas iglesias. No sabemos si se refiere a estas 7 iglesias. No sabemos si tiene que ver con yo lo puedo interpretar más como la perfección de Dios. El número 7, como lo dije, se repite mucho en Apocalipsis, tiene que ver con Dios y su perfección, y a lo mejor no quiere decir que Dios tenga 7 espíritus, pero hablando de que en esa espiritualidad hay perfección, realmente no lo sabemos. Ningún teólogo sobre la tierra sabe exactamente lo que significa, pero lo que sí sabemos es que esos 7 espíritus, dice el pasaje, están delante del trono de aquel que es, que era y que ha de venir. Lo cual nos hace ver que este Cristo que es, que era y que ha de venir, reina en la eternidad. Reina en la eternidad. En el cielo todos se postran delante de su trono. Todo ser está delante de su trono rindiéndole adoración. Cuando lleguemos al capítulo 4, capítulo 5, cuando veamos qué es lo que está sucediendo ahí en el cielo en estos momentos, nos vamos a impresionar de ver estos cuadros. Vayan preparando su imaginación. Apocalipsis es para imaginarnos estos cuadros, para que nosotros podamos tener una perspectiva más clara de lo eterno, que nos ayude a comprender mejor lo que cada pasaje nos irá describiendo. Entonces vemos que Él es eterno, Él reina en la eternidad. Dice que Jesucristo es el testigo fiel. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Quién es este testigo fiel? Tal vez tiene que ver con Isaías 55:4, aquel pasaje en el que se habla de esta bendición que vendría a través de este Mesías davídico, esta promesa que parece que es para David, pero parece que es profética más bien de alguien del linaje de David. Pero lo que sí podemos ver es que Jesús es este descendiente de David que fue fiel al Señor, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios, para cumplir su misión de rescate por ti y por mí. Es el testigo fiel. El testigo fiel hasta la muerte. No solamente es el testigo fiel, sino que dice que es el primogénito de los muertos. Tú y yo necesitamos Apocalipsis porque produce esperanza en nosotros, porque al saber que este que nos escribe esta carta es el eterno, el que reina en la eternidad, el testigo fiel hasta la muerte, también es el primero en haber resucitado. Es decir, el primogénito, dice aquí, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de los muertos, aquel que fue resucitado y que garantiza tu resurrección y mi resurrección si tú y yo estamos en Cristo Jesús. Nos provee esperanza porque nos hace ver que efectivamente este que nos está enviando este mensaje es aquel que resucitó. Es el soberano de los reyes de la tierra, dice enseguida. El soberano de los reyes de la tierra. Aquel cuyo reino está por encima de todos los reinos de esta tierra.
todos los reinos de este mundo están bajo el dominio de Dios. Esta tierra puede ser sacudida hoy o mañana por una guerra o por decisiones que tomen los líderes de este mundo, los gobernantes de este mundo, según sus propias ideologías, según sus propias religiones, según sus propios deseos carnales, según sus propias ambiciones. Pero ¿sabes qué? Todos ellos están subordinados, supeditados a la voluntad de aquel que es el soberano de los reyes de la tierra, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo habríamos de atemorizarnos al saber que el soberano de los reyes de la tierra es el que ha de venir? No solo eso, sino que dice que Él lo es todo. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Y luego en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega. Que escribe, que dicta esta carta a Juan, que le revela este mensaje a Juan para su pueblo, es el alfa y la omega. ¿Qué significa alfa y omega? Es el principio y el fin, es el todo, es de la A a la Z, no le falta absolutamente nada, es completo, Él es todo. Al final del versículo 8 dice, el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Ve lo que Juan nos ha estado revelando. Este que era, que es y que ha de venir, es el eterno, vimos ya. Él es eterno, Él reina en la eternidad. Ha sido fiel al Señor hasta la muerte en cumplir toda su obra en nosotros. Él es el todo en todo y es el Todopoderoso. ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? Que Jesús es trascendente. Nos muestra al Cristo trascendente. Tú y yo necesitamos tener esta perspectiva de Jesús. No podemos vivir con una perspectiva de Cristo como de alguien que vino, hizo algo a medias y se fue y nos dejó y nos abandonó a expensas de lo que nosotros pudiéramos hacer. Sino que necesitamos esta perspectiva del Cristo eterno que reina en la eternidad, que fue fiel para librarnos y lavarnos de nuestra maldad y que vendrá por nosotros para llevarnos a la vida eterna. Que es el todo y que es el todopoderoso, aquel que está hoy a la diestra del Padre intercediendo por ti, es el todopoderoso. Esta es la perspectiva que tú y yo necesitamos tener de Cristo. No necesitamos esta perspectiva de estos ídolos que hacen de un Cristo todo endeble, todo güerito, todo chapeadito, pero todo sufriente y triste, colgado de un madero, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que resucitó, que hoy está en gloria, que todos los seres celestiales le rinden gloria y honor, que gobierna sobre todos los pueblos, que es eterno y que es todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Él es el Cristo al cual servimos. Y es Él el que nos ama y se entregó por nosotros, dice Juan. Por lo tanto, este mensaje produce esperanza en nosotros por quién es Él y por lo que hizo por nosotros. Apocalipsis no es solamente acerca del futuro, es acerca del pasado, del presente y del futuro. Es acerca del pasado por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. También es acerca del pasado porque mucho de lo que se menciona en Apocalipsis, de hecho, es uno de los libros más llenos de citas al Antiguo Testamento. El Apocalipsis va a citar muchísimas profecías del Antiguo Testamento diciéndonos, aquí está el cumplimiento y aquí será el cumplimiento. Este Cristo trascendente es el Cristo que nos ama, que nos libertó de nuestros pecados, que hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios, y termina diciendo esta sección, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis produce esperanza en ti y en mí porque nos recuerda quién es el que nos ha enviado este mensaje, que Él es el Cristo trascendente. Nos recuerda lo que ya hizo por nosotros y también nos dice lo que hará. Dice el versículo 7, he aquí,
Y lo dice con mayúsculas porque está citando precisamente el Antiguo Testamento. Muy probablemente está haciendo una cita de Daniel 7. Ahorita vamos a ir para allá. Todo lo verá, aún los que le traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como dije anteriormente, es muy probable que Juan está citando aquí el pasaje de Daniel, capítulo 7, versículos 11 al 14, ve lo que dice. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el pueblo decía, hablando de una bestia también, ya veremos esto. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo de tiempo. Escucha lo que dice aquí, esto es Daniel. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Venía uno como hijo del hombre con las nubes del cielo que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. De tal forma que vemos que Cristo viene, dice la palabra de Dios, pero viene Él a tomar su lugar, viene a reinar y viene a destruir a los enemigos que se le oponen y viene a reinar por la eternidad. Dice que incluso vendrá sobre los que le traspasaron. Zacarías capítulo 2 es lo que está siendo tal vez aquí citado. Este pasaje en el que vemos que este Mesías prometido viene a reinar y a destruir a sus enemigos. Y cuando se refiere a los que le traspasaron, no solamente está hablando de aquellos soldados romanos que traspasaron su costado con una lanza, sino que está hablando de todos aquellos reinos de la tierra que se han levantado contra él, que serán derrotados y serán destruidos. Hermanos, el libro del Apocalipsis es el libro que nos provee esperanza porque nos enseña a vivir ahora que el tiempo está cerca. Nos dice que este mensaje es enviado por aquel que es, que era y que ha de venir, y que nos produce esperanza porque Él, ese Dios, ese Cristo, ese Mesías que ha de venir, es el eterno, es el todopoderoso, pero también nos está diciendo que Él viene para destruir a sus enemigos y para salvar y para llevar a reinar consigo a los humanos. Él viene a establecer su reino, y si tú y yo somos parte del reino de Dios en Cristo Jesús, tú y yo no somos contados dentro de esos enemigos, sino dentro de aquellos que serán victoriosos con Él. Más adelante vamos a aprender cómo es que vencemos en Cristo Jesús y cómo nosotros venceremos a través de lo que Cristo hizo por nosotros y cuál es la parte que nosotros nos toca hacer. Pero lo que aquí está diciendo, vemos en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, es decir, que no les quede duda, yo soy Dios, y esto es lo que yo digo, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir. Hermanos, el mensaje de Apocalipsis no es un mensaje de terror, es un mensaje de esperanza. Necesitamos tú y yo leer y oír y guardar el mensaje de Apocalipsis. Este mensaje de Cristo y su gran victoria, de nuestro gran Cristo, nuestro gran Salvador, y nuestra gran victoria que tenemos en Él. Tú y yo necesitamos oír y guardar el mensaje de Apocalipsis, porque nos revela el Cristo trascendente y porque su mensaje es sumamente esperanzador para ti y para mí. Produce esperanza en nosotros. Necesitamos entonces, como dice Juan, leer. Necesitamos leer. Yo les invito a que ustedes estén leyendo el libro de Apocalipsis. Leanlo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 veces si pueden leerlo durante todo este tiempo para que vengan más o menos sabiendo lo que vamos a predicar cada domingo. Pero también necesitamos oír el mensaje de Apocalipsis para atesorar este mensaje, porque nos provee de esta perspectiva gloriosa de Cristo que es trascendente y que entonces vamos a sentir
Este mensaje es un mensaje de gracia y paz de aquel que nos ama. Como dice el versículo 6, la parte B, démosle a Él la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Si tú aún no eres creyente, si tú aún no has hecho a Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador, tú necesitas leer y oír y guardar el mensaje acerca de este Cristo eterno, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que ama al mundo y que dio su vida por Él y que regresará triunfante por los que pongan su fe en Él y se arrepientan de sus pecados y lo hagan a Él su Señor y su Salvador. Demos gracias al Señor y démosle gloria a Él por este mensaje de Cristo glorioso y trascendente que produce esperanza en nuestras vidas, al saber que Él ha derramado su gracia y su paz en Cristo Jesús para nosotros. Lo que esperamos es la victoria definitiva y contundente del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestra victoria. Oremos, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gloria y honor, Señor, alabanza, Señor, por quien tú eres. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, el eterno, el que es, el que era, el que ha de venir, el que nos ama, el que dio su vida por nosotros y el que vendrá en gloria, al cual todo ojo le verá y bajo el cual todo reino se doblegará y se inclinará y se postrará para darte la gloria y el honor que tú mereces por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Cristo, te exaltamos y te pedimos que nos ayudes a tener esta perspectiva correcta acerca del Apocalipsis, que nos ayude a tener una perspectiva correcta acerca de la vida y de este tiempo en el que estamos viviendo solamente a la espera de tu regreso. Maranata es nuestra oración. Maranata, como cierra la Biblia, así es, amén, Señor, ven pronto, te esperamos, Cristo Jesús, para que nos lleves a reinar contigo, a la gloria trascendente que nos has prometido. Gracias, Jesús, por este mensaje esperanzador. Ayúdanos a mantenernos